Hola, bienvenido a Pixoguías. Somos Rodrigo y Sofía y este es un video resumen en donde mostraremos únicamente los reactivos del área que pudiste ver en el título de este video. Como sabes, existe un video llamado Guía Ceneval EUC-CP 100 reactivos Contaduría Pública. ¿Qué es este video? Bueno, es un video en donde mostramos cómo es la guía gráficamente para el examen uniforme de certificación de la Contaduría Pública. Sin embargo, en este video únicamente nos vamos a enfocar en los reactivos que pudiste ver en el título de este video. Nos vamos a ir un poco rápido, recuerda, son 7 áreas, no las vamos a analizar detalladamente aquí todas, porque para eso está el video que ya pudiste ver anteriormente. Y si no, te dejamos el enlace a ese video en la descripción. Recuerda, más o menos así se ve el material, más o menos de esta forma son los textos. Los reactivos tienen 4 formatos como los que estás viendo en este momento, y en este video únicamente revisaremos los reactivos del área que ya indicamos en el título. El material es PDF, lo puedes ver en cualquiera de estos dispositivos, excepto en Kindle, se puede imprimir y hay varias versiones como las que puedes ver en este momento. Todas las versiones contienen los temas desarrollados, pero varían en la cantidad de reactivos únicamente. Entonces recuerda, para fines de este video indicamos un determinado año en la portada, porque no podemos hacer todos los años un video de cada guía. Como puedes ver aquí, aunque diga 2025, no te preocupes, para el momento en el que estés viendo esta guía ya va a estar actualizado. Muy bien, sin más, comenzamos. En este caso puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, por Messenger de Facebook, YouTube también, TikTok y aquí también por nuestro correo electrónico, de preferencia por WhatsApp. Revisemos ahora reactivos del área 3 fiscal con el formato de cuestionamiento directo. Una persona tuvo la obligación de presentar la retención del ISR a personal subordinado del mes de mayo por 2,000 pesos y no lo hace. El 15 de octubre fue requerido por la autoridad y efectúa el pago el día 21 del mismo mes. Entonces tenemos aquí esta tabla que nos pone los meses de enero a diciembre y el INPC. ¿Cuál es el monto total a pagar? La tasa mensual de recargos fue de 1.13% y la multa asciende a 860 pesos. Entonces tenemos aquí A, 3.021, B, 3.059, C, 3.881 y D, 3.992. La respuesta es la A, que es 3.021. ¿Cómo obtuvimos esto? Bueno, vemos que primero es la determinación de actualización del monto omitido, con la fórmula monto actualizado es igual al monto original por INPC del mes de pago entre el INPC del mes en que debió pagarse. Sustituyendo los valores es el monto actualizado, que es 2.000 por 131.348 entre 127.59 y eso nos da 2.059.52. Recuerda que esos datos los encontramos aquí en esta tablita. El cálculo de recargos es con la fórmula de recargos igual a monto actualizado por tasa mensual de recargos por número de meses de atraso. Los números de meses de atraso son junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre, o sea 4.5 meses. Sustituimos los valores y dice que de recargos son 2059.52 por 0.0113 por 4.5 y eso nos da 104.91. Ahora, la suma de multa y recargos es 860 y el total a pagar es el monto actualizado más los recargos más la multa. Entonces tenemos que es 2059.52 más 104.91 más 860 y eso nos da 3.021, bueno, 3.024.43, pero la respuesta más cercana es 3.021. Entonces, pues bueno, realmente es la respuesta que está más cercana a la A. Por ejemplo, esta está un poquito más lejos, esta definitivamente más y la D muchísimo más. Entonces la respuesta más cercana es la A. ¿Cuál es la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta de una persona moral? Entonces tenemos aquí el concepto y el dinero, ingresos nominales, participación de los trabajadores en las utilidades, costo de ventas, pérdida en venta de activo fijo, deducción de inversiones y otros ingresos, y obviamente pues aquí el dinero, y nos ponen estos valores en las opciones de respuesta. Entonces vamos a ver que la respuesta correcta es la D, que es 24.411.40. ¿Cómo obtuvimos este resultado? Bueno, pues tenemos que hacer el cálculo de la utilidad fiscal con la siguiente fórmula, que es la base gravable, que es igual a ingresos nominales más otros ingresos. Tenemos aquí ingresos nominales por 371.881.75 más otros ingresos que están acá, menos costos de ventas que están aquí, menos deducciones permitidas que están acá, y ya sustituimos los valores mismos que están aquí en la tablita. Entonces hacemos la operación y resolviendo tenemos la base gravable, que es 371.889.35 más
8.838.42 menos 356.308.39 y esto nos da 24.411.38. Por lo tanto, la D es la opción correcta. Determine la base gravable para el pago provisional del ISR del mes de junio de 20X1 para una empresa moral con los siguientes datos. El coeficiente de utilidad de 20X0 es de 0.15000. Tenemos aquí en esta tabla concepto y el importe. Las 4 opciones de respuesta y vemos que la correcta es la B, que es 9.000. ¿Cómo obtuvimos esto? Bueno, muy parecido al reactivo anterior que dice cálculo de la base gravable. Tenemos que son los ingresos nominales de junio por el coeficiente de utilidad. Sustituimos los valores. Ese 60.000 viene aquí de los ingresos nominales de junio, que está por acá. Aquí está sustituido por el coeficiente de utilidad que nos están proporcionando acá. Y resolviendo, pues esto nos da 9.000. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Una persona física presentó un saldo a favor en ISR de 10.300 en el ejercicio del 20X2. ¿Hasta qué fecha límite puede solicitar la devolución de su saldo a favor? A. 31 de marzo de 20X3, B. 31 de marzo de 20X7, C. 30 de abril de 20X7 o D. 1 de mayo de 20X7. Respuesta C. 30 de abril de 20X7. Y es que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, CFF, el plazo para solicitar la devolución de un saldo a favor es de 5 años contados a partir de la fecha en que se presentó la declaración correspondiente. Si el saldo a favor corresponde al ejercicio del 20X2, la declaración se presentó normalmente a más tardar el 30 de abril de 20X3. Por lo tanto, la fecha límite para solicitar la devolución es el 30 de abril de 20X7. Respuesta correcta, C. ¿Cómo se llama la declaración en la que existe la obligación de informar sobre los pagos y las retenciones efectuadas por el concepto de salario a sus trabajadores para una persona física del título 4, capítulo 2, sección 1 de la ley del ISR y cuándo se presenta? En este caso, vemos que tenemos aquí la declaración informativa múltiple del 28 de febrero del ejercicio, siguiente al que corresponde la declaración. Ten mucho cuidado porque aquí nos habla el título 4 de la ley del ISR. Pero en el temario nos hablan del título 2 y 3, no nos especifican de qué. Puede ser tanto del Código Fiscal o de la ley del ISR, ¿no? O incluso de la ley del IVA, pero ten pues mucho cuidado. Realmente nosotros lo que te sugerimos es que, bueno, para la práctica que ya tienes, pues obviamente sepas la mayor cantidad de conceptos posibles de todas las leyes, pero parece ser que de los títulos 2 y 3 se refiere al Código Fiscal. Entonces ya con esa información es más probable que no tengas ninguna falla. Pero si te vienen aquí, por ejemplo, de los títulos cuarto y otros más de las leyes del IVA, del ISR, etcétera, bueno, lo importante es que sepas la mayor cantidad de información posible para poder responder adecuadamente. Entonces, justamente, pues aquí tenemos las opciones de respuesta. Vemos que la B es la correcta, que es la declaración informativa múltiple del 28 de febrero del ejercicio siguiente al que corresponde la declaración. La justificación es que la declaración informativa múltiple o DIM es el informe en el cual se deben reportar los pagos realizados y las retenciones efectuadas por salarios y conceptos similares a los trabajadores. Esta declaración debe presentarse más tarde el 28 de febrero del ejercicio siguiente al que corresponda la declaración, según lo estipulado en la ley del ISR y las disposiciones fiscales aplicables. Una persona moral del régimen general vendió en enero de 22X un local comercial y una casa habitación que fueron cobrados el mismo mes. Además, pagó materiales cuyo destino es la construcción de locales comerciales y casa habitación. Calcule el IVA por pagar correspondiente al mes de enero de 22X. Tenemos aquí el acto o actividad y el importe. Tenemos la venta de local comercial, la venta de casa habitación, materiales para la construcción y los importes. Aquí las opciones de respuesta. Vemos que la correcta es la 19.200. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, pues tenemos que la venta local comercial grava IVA al 16%. Luego, el IVA trasladado, o bueno, más bien la base imponible es de 400.000. Justamente es lo que tenemos acá. El IVA trasladado es eso por el punto 16, que son 64.000. Entonces la venta casa habitación es una actividad exenta de IVA. El IVA trasladado es de 0. Materiales para la construcción pagó IVA al 16%. Base imponible 280.000 pesos, que es lo que está acá. Por 16%, 44.800. IVA por pagar es el IVA trasladado menos el IVA acreditable. El IVA por pagar es 64.000
menos 44.800 y nos da 19.200 pesos. Y justamente de ahí viene la opción correcta, que es la A. Un contribuyente presentó en diciembre de 1999 la declaración del impuesto al valor agregado de 1998. El impuesto trasladado y cobrado en sus ventas es de 215,000 pesos y el impuesto pagado en sus compras y gastos es de 165,000 pesos. En 1996 tuvo una diferencia de 10,000 pesos a su favor, que a la fecha no ha compensado ni ha solicitado su devolución. En 1997 tuvo una diferencia a su favor pendiente de aplicar por 5,000 pesos. Pagos provisionales efectuados a la fecha, 20,000. ¿Cuál es el monto a pagar en dicha declaración? A, 10,000, B, 15,000, C, 20,000, D, 25,000. Bien, en este caso vemos que la respuesta correcta es la B, que es de 15,000. ¿Y de dónde obtenemos estos datos? Bueno, tenemos que el impuesto trasladado es de 215,000 pesos y el acreditable es de 165,000 pesos. Esos datos pues ya los tenemos acá. La diferencia es 50,000 pesos. Los pagos provisionales efectuados son de 20,000 pesos, como viene aquí. Entonces, diferencias a favor en el 96, 10,000 y 97, 5,000. Total a favor, 20,000 más 10,000 más 5,000, 35,000. Luego, el impuesto a cargo es 50,000 menos 35,000. ¿Sí? Recordemos, pues bueno, esos datos cómo los obtuvimos. Y eso nos da 15,000 pesos. Entonces, la respuesta correcta es 15,000. Obviamente, pues bueno, este reactivo es específicamente como ejemplo. En el examen se preguntará lo relacionado a la ley del IVA vigente. No es la ley del año 1998, pero más o menos para que te des una idea de cómo pueden venir los planteamientos. Simplemente puedes cambiar la información de lo que viene aquí por la ley vigente, pero más o menos así te van a preguntar. Ahora veamos reactivos del área 3 fiscal con el formato de completamiento. Una sociedad mexicana con domicilio fiscal en Tijuana, Baja California, proveedora de alimentos de una cadena de hoteles en México, pactó con una empresa americana la adquisición mensual de 100 toneladas de jitomate que ésta produce y almacena en Phoenix, Arizona. Se estableció en el contacto que la sociedad mexicana realizará la importación de dichas toneladas por su cuenta. Para efectos de la ley del IVA, las obligaciones de la sociedad mexicana respecto de la importación de dichos jitomates son una operación A, exenta, B, grabada a tasa del 0%, C, grabada a tasa del 11%, D, grabada a tasa del 16%. La opción correcta es la A, porque toda vez que el artículo 25, fracción 3 de la ley del IVA señala que no se pagará el IVA en las importaciones de bienes cuya enajenación en el país no dé lugar al pago de dicho impuesto, o cuando sean de los señalados en el artículo 2A de dicha ley. Al respecto, este artículo en su fracción 1, inciso A, señala que está grabada la tasa del 0%, la enajenación de vegetales. El resto de las opciones son actividades grabadas, lo cual no aplica al caso debido a sus características. Determine cuál es el impuesto en los términos de la ley del impuesto sobre la renta que debe retener un residente en el país a un extranjero que le presta servicios profesionales independientes dentro del territorio nacional si los ingresos correspondientes ascienden a 150,000 pesos, considerando que México no tiene tratado internacional con el país de residencia del extranjero. A, 17,000, B, 20,000, C, 22,500 o D, 31,500. La respuesta correcta es la D, que en este caso es 31,500. Bueno, recuerda, este es también un ejemplo de reactivo, como el que vimos anteriormente en este lado, porque, bueno, son reactivos que en algún momento fueron parte de los exámenes reales de LEUC-CP. Entonces, por ejemplo, como este examen lleva muchísimos años, aquí, por ejemplo, nos están poniendo la tasa de retención del 21%, conforme al artículo 147 de la ley del ISR en vigor para el 1998 y 1999. Obviamente, como estos son reactivos de ejemplo, son reactivos de simulación, es para que te des una idea de más o menos cómo te puede venir. Obviamente, pues esto ya estaría cambiado, sería vigente para tu examen. Pero lo importante aquí es que te des cuenta de cómo te podría venir el planteamiento. Eso es lo más importante. Entonces, el 21% es de 150,000. El 21% de 150,000 es 31,500. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Obviamente, estos datos te los podrían cambiar para la ley vigente, para que lo tengas en cuenta. Ahora veamos reactivos del área 3 fiscal con el formato de elección de elementos. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, CFF, ¿cuáles son los derechos de una persona del título cuarto de ISR? Bien, es el mismo caso que te comentaba previamente, a pesar de que Ceneval no es muy explícito en a qué título se refiere 2 y 3 en el temario, porque no nos dicen si es el del Código Fiscal, si es de
si es por ejemplo de la ley del IVA, de la ley del ISR, pues nosotros apostamos a que te van a preguntar título 2 y 3 del Código Fiscal. Sin embargo, como comentábamos previamente, es importante que conozcas lo más posible de estas tres, por ejemplo del Código Fiscal, de la ley del IVA y de la ley del ISR, que conozcas lo más posible, porque finalmente es un poquito ambiguo. Ceneval siempre ha sido un poquito ambiguo en algunas cosas, así que lo importante es que tú conozcas pues justamente los principales títulos y cómo se aplica. Entonces nos ponen aquí los elementos y lo que tenemos que hacer es determinar pues cuáles son los derechos de una persona de acuerdo con esto. Entonces la respuesta correcta es la A y nos dice que es 1, 2 y 5. 1. Formular consultas sobre situaciones reales y concretas. 2. En este caso es solicitar la devolución de contribuciones a su favor. Y 5. Interponer medios de defensa. Entonces aquí tenemos que la justificación que sí vale la pena revisar con calma es que el Código Fiscal de la Federación establece los derechos de los contribuyentes, especialmente en el título cuarto, donde se consideran los derechos y obligaciones fiscales generales. Con base en ello, formular consultas sobre situaciones reales y concretas es correcto, porque los contribuyentes tienen derecho a realizar consultas ante las autoridades fiscales. Solicitar la devolución de contribuciones a su favor también es correcto, porque es un derecho garantizado para recuperar saldos a favor. Interponer medios de defensa también es correcto porque los contribuyentes tienen la posibilidad de defenderse ante actos de autoridad. Por otro lado, presentar declaraciones complementarias hasta en 4 ocasiones no está contemplado en este contexto específico como un derecho general, e impugnar una multa dentro de los 50 días hábiles siguientes a su notificación se refiere a más plazos procesales. Compensar contribuciones federales contra estatales no está permitido, ya que la compensación debe ser entre contribuciones del mismo orden. Son obligaciones vigentes en materia del IVA de una persona física con actividad empresarial. Entonces tenemos aquí la respuesta correcta es la D, que nos dice que es 3 y 4. Vamos a ver cuáles son esos elementos. 3, que es realizar, tratándose de comisionistas, la separación en su contabilidad y registros de las operaciones que lleven a cabo por cuenta propia de los que efectúen por cuenta del comitente. Y 4, llevar contabilidad simplificada que conste del libro de ingresos y egresos y del libro de inversiones de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley. Por ejemplo, aquí que dice compensar el IVA contra cualquier otro impuesto, proporcionar mensualmente a las autoridades información de las operaciones con sus proveedores, realizar, bueno, esto vimos que sí es, entonces prácticamente 1 y 2 no, 3 y 4 sí. ¿Cuáles son las obligaciones para IVA de una persona del título cuarto de ISR? La respuesta vemos que es la D también, y dice que es 3 y 4, realizar, tratándose de comisionistas, la separación de su contabilidad y registros de las operaciones, tal como vimos, y llevar contabilidad simplificada, que conste el libro, etc. O sea, es muy parecido al reactivo que vimos previamente. Según la ley del impuesto sobre la renta, ¿cuáles son las obligaciones de una persona del título 2? Entonces, bueno, esto según la ley del ISR. Entonces vemos que aquí la respuesta es la D, que es 2 y 4. Que nos dice que es informar a las autoridades fiscales de los préstamos mayores a 60,000 pesos dentro de los 15 días posteriores a aquel en que se perciban las cantidades. Y también 4, que es determinación al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación. Vemos que 1 y 3 no. 1 es llevar el registro específico de la deducción inmediata y 3, presentar el 28 de febrero de cada año el saldo insoluto al 31 de diciembre de préstamos otorgados por residentes extranjeros. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, 2 y 4. De conformidad con el Código Fiscal de la Federación, ¿cuáles son las obligaciones fiscales para una persona del título cuarto, capítulo 1 del ISR? Bien, vemos que la respuesta correcta es la D y es 3 y 4, que es expedir el CFDI a sus clientes por el monto que se haya cobrado, y 4, presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior los pagos definitivos bimestrales. Por ejemplo, presentar los avisos correspondientes al RFC o informar de las operaciones en efectivo en moneda nacional o piezas de oro o plata, cuyo monto sea superior a 100,000 pesos, no son parte de la respuesta correcta. De conformidad con el Código Fiscal de la Federación, ¿cuáles son las obligaciones fiscales para una persona del título 2 del ISR? Vemos que la respuesta correcta es la A y dice que es inscribir o inscribirse en el RFC al contribuyente. 2, llevar contabilidad electrónica. 3, expedir comprobantes fiscales digitales y listo. En este caso, bueno, justamente es de lo que se habla aquí en el título 2. Ahora veamos reactivos del área 3 fiscal con el formato de relación de elementos. Relacione las declaraciones con la fecha en la que está obligada a darse cumplimiento a una persona física que presta servicios de asesoría financiera de manera independiente y que además es retenedora del ISR por pagar salarios.
Entonces tenemos aquí la tabla, donde en esta columna nos ponen declaraciones y fechas, y en esta las fechas obligatorias de presentación. Vemos que la respuesta correcta es la D, y nos dice que 1. Anual de personas físicas al 30 de abril del ejercicio siguiente al que corresponda la declaración. 2. Informativa múltiple con el C, que es el 15 de febrero del ejercicio siguiente al que corresponde la declaración. Y 3, que es informativa de operaciones a terceros con la A, día 17 del mes siguiente al que corresponda la declaración. En este caso puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, por Messenger de Facebook, YouTube también, TikTok y aquí también por nuestro correo electrónico, de preferencia por WhatsApp.